Hoy, en el fútbol, a sol y sombra, episodio número 17. Campeones sin corona, Países Bajos, la naranja mecánica. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días todavía. Estamos grabando en este domingo 18 de octubre. Y después de algunas semanas o días estamos retomando la actividad. Y bien, como saben, seguimos con este tópico de campeones sin corona. Ahora hablaremos de ese gran equipo de los años 70 de lo que es Holanda. En esta primera parte con ciertos antecedentes y en una segunda parte ya con lo que ocurrió en el Mundial 74 y algunos otros datos que sean de su interés. Y bien, antes ya de entrar en materia, me gustaría recordarles que tenemos un patrocinador que es Blooders, @SomosBlooders, que es la primer plataforma que transforma la experiencia de donar sangre y conecta a las personas que necesitan sangre con donantes y hospitales. Su página en internet es blooders.org. Te invito a que te sumes a este proyecto, ya sea donando sangre o inclusive a través de donaciones económicas, las cuales inclusive son deducibles de impuestos. Ojalá y te animes, porque créeme que sí es un tema prioritario. Yo lo considero, se batalla bastante con estos temas de las donaciones de sangre. Estamos bajos como país. De hecho, en mi caso, yo activamente estoy participando como donador. De hecho, recientemente tuve mi tercera donación de sangre en este año. Pero bien, ahora sí ya vámonos en materia. Como recordarán, en los últimos 2 episodios vimos aquel mágico equipo de Hungría de los años 50 que se quedó muy cerquita del título en esa derrota 3-2 contra Alemania, pero que durante un periodo de 3 años y medio dominó el fútbol de manera increíble. Pero bueno, ese día como tal, pues las cosas no se dieron, aunque pues también, como les dije en ese episodio, tal vez hubo algunas cosas sospechosas de Alemania. Digo, no se han comprobado, pero bueno, al final de cuentas ahí está la información. Espero que les haya agradado ese par de episodios. Y hoy hablaremos de lo que es el equipo pues de Holanda o de los Países Bajos, que inclusive de hecho recientemente se salió por ahí hace poquito que jugó México contra Holanda, se salió este tema de que oye, Holanda o Países Bajos. Y bien, de hecho tomé nota y me puse a investigar un poco de que bueno, entonces cómo está este asunto, ¿no? El nombre oficial de este país es el Reino de los Países Bajos, y de hecho Holanda solo se refiere a las 2 provincias, Holanda Meridional y Holanda Septentrional, en donde en estas regiones se tienen las ciudades de mayor peso político y económico dentro del país, tales como Ámsterdam, la capital, tales como Rotterdam, un puerto muy importante, y lo que es La Haya, que es sede del gobierno y del parlamento. Entonces, bueno, yo creo que me iré tratando de acostumbrar a decirles Países Bajos. Yo de toda la vida ha sido de Holanda. Y bien, otra cuestión, como escucharon al inicio, se le llama la naranja mecánica, que bueno, el color de esta selección es naranja, en honor, aun y cuando los colores de la bandera no tienen el naranja, pero esto es en honor a la familia real de los Países Bajos, la Casa de Orange-Nassau, la cual fue muy importante en ese sentido. Entonces, como tal, como un homenaje, se toma ese color naranja, que de hecho es similar, entiendo, a lo que le pasa a Alemania y a Italia en sus selecciones nacionales. Y bueno, la naranja mecánica o este apodo tiene que ver porque cuando fue el boom de esta selección, estaba de moda esta mítica película producida y dirigida por Stanley Kubrick del año 71, La Naranja Mecánica, de la cual es considerada una de las mejores de la historia, pero a su vez en su momento también fue muy, muy polémica. Y bien, ya entrando en temas ya futbolísticos, me gustaría dar antecedentes en cuanto a la selección de Países Bajos antes de este boom de finales de los 60s y los 70s. Antes de esa época, realmente Países Bajos no pintaba en el fútbol. De hecho, únicamente tenía 2 participaciones en Copa del Mundo, y en donde había sido eliminado en la primera ronda, o sea, en el Mundial 34, fue derrotada 3-2 contra Suiza, y en el 38 por Checoslovaquia,
3-0. O sea, realmente nada, la verdad es que no pintaba mucho. Y de hecho, vuelven a participar hasta el año de 1974. Aprovechando que hace poquito se jugó contra México, pues me tomé nota de algunos antecedentes contra nuestra selección. Y de hecho, hay algunos, todavía cuando Países Bajos, pues todavía no era esta selección tan reconocida actualmente. Se tuvieron un par de juegos en los años 60, de hecho uno en el 60 y otro en el 61. En Ciudad Universitaria se les ganó 3-1 y en el año 61 se les ganó 2-1 en Ámsterdam. Ha habido otros partidos previo al Mundial 98, por ahí creo que perdimos 3-2. En pleno Mundial del 98, pues un juego clásico que todos recordarán, aquel 2-2 con el gol de Matador en los minutos finales, que hecho con eso clasificamos a la segunda ronda del Mundial. Bueno, ya tenemos casi asegurado porque por un empate entre Bélgica y Corea, pero bueno, tenemos ese del 98 de muy grandes recuerdos. Tenemos otro partido mundialista de 2014 que no es de muy buenos recuerdos y creo que hasta hay un hashtag muy famoso, entonces no hay que ahondar mucho en el tema. Digo, después del Mundial tuvimos un amistoso que ganamos y recientemente, hace cosa de una semana, también ganamos en un juego amistoso. Entonces, pues sí, creo que tenemos un récord relativamente aceptable contra Países Bajos. Entonces, hasta los años 60, reitero, pues los Países Bajos no pintaban el fútbol como a lo mejor nosotros tenemos hoy identificado a este equipo. Un equipo de respeto, de típicamente jugadores muy importantes, clubes con cierto prestigio. De hecho, mucho mexicano ha llegado a esa liga, a lo que es el PSV Eindhoven principalmente, aunque también ahí en el Ajax tenemos a Edson Álvarez. Pero bien, el cambio se empieza a dar en los años 60, cuando, bueno, en el año 59, poquito antes de los 60, llega el inglés Vic Buckingham, llega al Ajax, y en donde se empieza a tener ciertos éxitos, en este caso tanto en la liga, pero también obviamente acompañado de como tal de un buen fútbol ofensivo. Y posteriormente a Buckingham llega un personaje que será crucial tanto para este podcast como para el fútbol holandés como para el Fútbol Club Barcelona. Más adelante lo explicaré. En el año del 65 llega Rinus Michels, que inclusive en esos años el Ajax, aun y cuando ha sido campeón, luego empieza a tener problemas de descenso, los logra superar y empieza con algunos cambios. De hecho, para la segunda temporada ya había, todos los jugadores eran ya profesionales. Todavía en los años 60, 50 había ese híbrido entre jugadores que unos se dedicaban 100% al fútbol y otros que no. Pero digo, ya esos cambios se estaban dando. Y dentro de la camada de jugadores que tenían, había por ahí un chamaquito flaquito llamado Johan Cruyff, del cual creo que estaremos hablando más adelante tanto en este podcast, y yo creo que después le dedicaremos un podcast en lo particular. En el año del 66 yo creo que empiezan las cosas especiales. Digo, esta no me va a gustar mucho, pero bueno, es parte. Se juega la segunda ronda de la Copa de Europa. El Ajax había sido campeón en el 65. Se juega contra el Liverpool. Digo, todavía no era el Liverpool mítico, estaba en proceso, pero definitivamente ya era un equipo de respeto tanto en Inglaterra como en Europa. Y era el favorito respecto al Ajax, pues que sí era un equipo tal vez como más de chamaquitos y todo, ¿no? Pero bueno, se juega el partido en Holanda y termina Ajax 5 goles, Liverpool 1 gol. Sorpresivo resultado. Y bien, el queridísimo Bill Shankly dice, está bien, no pasa nada, hay que dar vuelta, no pasa nada, le demos la vuelta, y asegura que se le ganará 7-0 en Anfield. Pues cosa que no pasa, ni siquiera le gana, de hecho quedan 2-2 en Anfield. En este sentido, bueno, es de las primeras veces como que empieza a destacar el Ajax a nivel europeo, a nivel internacional. Para esa competición que eliminados posteriormente por el Dukla de Praga de Checoslovaquia, que es un equipo competitivo. Pero bueno, más allá de eso, ahí agrupo un periodo de años, del 66 al 70, en donde el Ajax gana 4 ligas holandesas, llega a una final de la Copa de Europa en el 69, se pierde con el AC Milan 4-1, pero bueno, ya llega a una final, es muy bueno en ese sentido como tal. Curiosamente, al año siguiente, en el 70, por fin un equipo de los Países Bajos gana la Copa de Europa, pero ojo, o sea, esos ojitos, esos emojis, ojo,
no fue el Ajax, sino que fue el Feyenoord, dirigido por Ernst Happel, un mítico jugador austriaco. Bueno, ex jugador austriaco, ahora entrenador. De hecho, participó en el Mundial de Suiza 54. Y en donde derrotan en la final al Celtic de Glasgow. En una final celebrada en Milán, 2-1. Entonces por ahí el Feyenoord se rebasa al Ajax en cuanto a este logro. Pero, reitero, o sea, el Ajax y el fútbol holandés se llenan en ese crecimiento. Y bien, pasa el tema del Feyenoord, pero lo que sí es que posteriormente se consolida el Ajax ganando 3 Copas de Europa consecutivas, que era el 71, derrotando al Panathinaikos. En el 72, derrotando al Inter de Milán. Y en el 73, derrotando a la Juventus. En ese sentido, se logran 3 copas consecutivas. Y adicionalmente, el Ajax logra un triplete, que es la Liga, la Copa y la Champions, en el año del 72. Cosa que muy pocos equipos han logrado en la historia, ¿no? Entonces, o sea, es la época doradísima del Ajax. El primer año es dirigido por Rinus Michels y en el 72-73 ya la gana con Stefan Kovac, ya que Michels se va al Barcelona, donde posteriormente se uniría Cruyff ya después del año 73. Entonces, o sea, ojo con ese triplete, seguidilla de copas, que de hecho muy pocos equipos lo han logrado, solamente por ahí, te digo, me duele decirlo, pero el Real Madrid, por ahí el Bayern Múnich y el Ajax. Por ahí ha habido dobletes, pero este tipo de 3 son consecutivas, ha sido dificilísimo. Entonces, pues como se dan cuenta, pues está como este boom del fútbol holandés, en ese sentido, un fútbol que se le considera como tal muy vistoso. Y bien, a la par de estos logros a nivel clubes, tenemos lo que es la selección holandesa, que rumbo al Mundial del 74 son dirigidos por František Fadronk, un entrenador de Checoslovaquia, checo con experiencia en equipos holandeses, y que estuvo en el grupo clasificatorio con Bélgica, Noruega e Islandia. A diferencia del podcast donde platicamos de la Hungría que arrasaba con todos, o sea, la realidad es de que Holanda sí clasificó al Mundial, pero de hecho, o sea, terminó empatado en puntos, y de hecho lo que le ayudó a clasificar fue la diferencia de goles. E inclusive revisando por ahí algunas páginas de internet, el último partido de esa ronda eliminatoria fue contra la selección de Bélgica. Fue el último partido en donde el juego quedó 0-0. Pero ¿qué fue lo llamativo de este partido? Que en el minuto 89, finales del juego, hubo un gol de Bélgica de Jan Verheyen, que con eso, pues Bélgica dejaba fuera a Holanda, pero afortunadamente para los holandeses fue anulado por un aparente fuera de lugar. Aquí lo llamativo es decir, oye, ¿qué hubiera pasado si hubiera clasificado a Bélgica? Pues no estamos hablando de esa mágica selección de Países Bajos, esta naranja mecánica. De hecho, realmente, por lo que vi, no gustó tanto el desempeño de esa selección previo al Mundial, y se dio un caso muy curioso en donde el técnico Fadronk fue removido como entrenador y queda como asistente, cosa que suena medio exótica, y quien toma la selección en este caso es Rinus Michels, pero de hecho él la toma ya clasificada al Mundial. Y bien, estos son un poco los antecedentes de esta selección de los Países Bajos previo al Mundial, cómo tuvo un crecimiento en los años 60, cómo, en ese sentido, cómo el Ajax fue así el gran líder, en ese sentido, aunque por ahí el Feyenoord pues también ganó lo que es la Copa de Europa. Hablamos ya un poquito de Rinus Michels, importante tanto a nivel del Ajax como lo será con la selección holandesa. Ya platicamos un poco el proceso eliminatorio, reitero, se clasificó, pero tampoco no fue que haya sido del todo dominante, clasifica por diferencia de goles, pero bueno, la idea es que platiquemos qué fue lo que pasó ya llegando a ese Mundial del 74, que pues es para la historia. Ya me quedan pocos segundos de grabación, así que con esto doy por terminado este podcast. Espero que sea de su agrado. Les deseo que tengan una excelente semana. Y es todo, amigos.